Carta Vieja, D&G Boutique, Ganadera 3E Esquivel, Repuestos y Herramientas a la Solución, Gamrow, Agroganadera Manchuila, Doctora Jessie Santamaría, DV Animal Health Corporation, Jujucales Farms, Seguros Aixa, Padrillo Skipper Suns, de Rolando Durango, Vida Verde Market, Inveragro Panamá, Farmacia Lanis y Mundo Rodeo presenta Protagonistas. Bien, mi gente, tengan todos muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas de Mundo Rodeo. Oiga, en esta noche compartiendo con el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, conocido cariñosamente como Perro Macho. Así es como lo conocen cariñosamente, me dice Henry. Así la gran cantidad de mis amistades, de mi gente me conocen. Y pues para que lo anexe ahí, como quien dice, en parte del guión o pues de mi nombre pues artístico, ¿no? Cariñosamente como se le conoce al amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, compartiendo con nosotros hoy en Mundo Rodeo una fecha muy especial, señores, 27 de noviembre del 2020. Buenas noches, señor Carlos, bienvenido a Protagonista de Mundo Rodeo. Aquí vamos a estar conversando, charlando de todo un poco, de su vivencia, sus momentos, también pues conociendo esos grandes ejemplares que pudo tener en su propiedad o utilizar o montar en su momento, también esa escuela que pudo fundar para en el deporte de la manea, como cariñosamente se nos conoce acá en Panamá, y pues aquí pues compartiendo con nosotros en esta noche en Protagonistas del Mundo Rodeo. ¿Cómo nace esa pasión por el deporte y si usted tuvo alguna inspiración para estar en ella? Cuéntenos un poco. Buenas noches. Buenas noches, Henry. Primeramente que nada, darle gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Un día tan especial como hoy. Gracias a ti por tu programa Mundo Rodeo, una página que le levanta el espíritu a aquellos cowboy panameños que hoy en día vivimos un momento muy difícil y que a través de tus redes sociales nos inspiramos a no decaer en el deporte, ¿verdad? El deporte de lazo y la manea, desde que nacimos lo llevaban en la sangre, porque venimos de un abuelo y de mi papá, que siempre fueron vaqueros. Entonces siempre nos tocó andar ahí con ellos, aprendiendo y viendo, pues le tocaba a uno cuando niño verlo en la sala, hasta que llegó el momento que uno ya podía hacerlo, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Y usted tuvo alguna inspiración para estar dentro del deporte? Mi papá, porque mi papá, ahora que yo veo los videos americanos, a pesar de, hablando de 30 años atrás, lo que mi papá hacía no estaba lejos de la realidad. Mi papá nunca remataba en la acción. Mi papá te amarraba un toro en el potrero y te versionaba, le daba vuelta. Igual nunca vi a mi papá, él era de las personas que le gustaba que su caballo, él me decía una frase: tú puedes ser pobre pero no cochino. Entonces, a él le gustaba que los caballos estuvieran bien presentables, porque él me decía: tú eres un caballo presentable y aunque el que no lo quiera ver, lo va a tener que ver, porque el caballo no lo presentaba. Entonces esa fue parte de mi inspiración. También tuve un abuelo que conoce de vaqueros en el área de Veragua, sabe quién era Pedro Díaz, que en paz descanse. Ese era un señor que él te decía, si tú no llevas perro y no llevas lonche, no vas a la vaquería. Entonces, esas eran dos armas que él te pedía para poder que tú fueras con él a una vaquería: un perro y un buen lonche. Oh, imagínese usted, o sea, esos dos personajes que pues marcaron, ¿no?, fuertemente para ti en lo personal, en como quien dice, esa cultura de la vaquería, esa cultura
de como bien nos comenta, nos lo dice su papá, que aquí podemos apreciar en estos momentos una foto de su papá, ahí en un caballo blanco, si no me equivoco, que estaba montado él en una camisa blanca, con los ribetes aquí a los lados, verde, ahí está su papá, y como bien nos dice, ¿no? Bien acicalado, bien acomodado, bien bonito, tiene que ir siempre ese caballo para que llame la atención. De verdad que fueron tantas cosas emotivas y muy, muy bonitas que marcaron, ¿no? Esa vida muy personal de usted, el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, aquí compartiendo con nosotros en Protagonistas de Mundo Rodeo. Dos grandes personas, señores, dos grandes personas que compartieron con él y fueron ese pilar para hacer, o para, como quien dice, inculcar a Carlos a estar pues en el deporte. Y algo que me quedo pues pensando un poco, como bien lo dice usted, ahora que ve incluso los videos americanos de aquel entonces, cómo accionaban, ¿no? Ellos, nada de quedarlo agarrado aquí, sino al momento de estar amarrado, vienen y lo accionan con la cabeza de la silla. Era y como bien dice, mi papá no estaba equivocado, no estaba lejos de la realidad, y todo fue con el pasar de los tiempos, como cualquiera, uno va comprendiendo y va conociendo y adaptando el porqué de la situación. Verá que muy interesante, señores, compartiendo aquí con el amigo conocido cariñosamente como Perro Macho, imagínese usted, Así es. en Protagonistas de Mundo Rodeo. ¿Dónde inicia tu carrera como maniador, esa primera oportunidad? Cuéntanos un poco. Ok, es una historia que termina en un chiste. Yo tuve la oportunidad de, de aprender con Carlos Vicente Mojica, uno de los grandes maniadores que ha tenido la República de Panamá. Cuando yo quise que él me enseñara, él no me la ponía fácil, él me decía a las 6 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana estaba ahí. Entonces, fui aprendiendo, pero me di cuenta que necesitaba un caballo también. Entonces, habían traído un caballo Veragua, creo que mi amigo Ulises Núñez, un caballo de la línea del perro, que se llamaba Morrison. Entonces yo vi el caballo con muchas cualidades, porque yo era maniador, pero si te digo que soy un montador que le aguanto 3, 4 brincos un caballo, tal vez no, pero sí me gustaba eso, y entonces vi en ese caballo lo que yo necesitaba. Y cometo el error de ir a presentarme por primera vez a los Centauros de Bogotá. Cuando yo llegué a los Centauros era una feria. Oh. Y yo iba preparado. Digo, ¿yo qué vine a hacer para acá? Porque está la crema de los vaqueros y los mejores maniadores. Y cuando pedí partida en la primera acción, yo le metí un lazo a la puerta al ternero y lo amarré. Henry, cuando yo me bajo del caballo, los nervios eran tan grandes que en vez de correr donde estaba el ternero, me fui, le di la vuelta y me agarré del rabo del caballo. Y ahí no me solté. Me cantaron los 25 segundos agarrados del rabo del caballo. Quedé de último en ese evento. Y fuera de eso, en las lomas, ahí me dañé. Ahí tuve una grúa que echame con el carro y el caballo arriba y traerme a zona. Eso era para que me corriera. Esa fue mi primera experiencia. Recuerdo que yo andaba con un amigo que hoy ya no está, que se llama Edgar Sanjur Fulita, a quien quise mucho. Y cuando yo salí, él estaba en la grada muy molesto y me dijo, ¿para eso tú me traiste para acá? ¿Para pasar pena? Y yo qué le iba a decir si era la verdad, porque los nervios me atacaron tanto que me agarré fue del rabo del caballo. No me dio ni para correr a mañana el terminal. Entonces me puse triste, pero digo, aquí hay que seguir practicando, porque me puse a ver la calidad de maniadores que había, Eudoro Gaitán, Carlos Mojica, Emilio Quisuetti, el doctor Ametrosh, el capitán Alberto Atencio, creo que en ese grupo estaba Chicho Mariz, un grupo Toñito Trosh, que en ese momento Toñito montaba el Caballo Negro, que será un espectáculo. Entonces había un grupo que ahí me di cuenta yo que para pegarle había que entrenar y había que hacer las cosas bien, porque no estaba fácil,
Exacto, exacto. Oh, imagínense usted ese momento, o sea, si me pongo o se pone uno a analizar y ver ese momento como nos lo cuenta, nos lo dice, de verdad que es como, lo dice usted un chiste, pero realmente son esos nervios a veces que uno queda impactado, quedan que no sabe, incluso hay personas que uno lo puede ver en un tipo de accidente que no saben ni qué hacer, o sea, son tantas cosas y más cuando tú vives muy de cerca o sientes esto como parte de ti, que es donde tú lo vives mucho más Es y es correcto. donde todo te pega de otra manera y realmente oh, un inicio que como bien lo dice fácilmente era un debut y despedida fácilmente, pero se aprende o aprendió de ese inicio de usted en el deporte o la manea, como bien lo dice, que vino directamente acá a la ciudad de la Concepción, jugaba aquí en Chiriquí. ¿A qué edad fue eso, más o menos? Estamos hablando del año 2000, 2004. Oh, hace casi 16 años atrás. Sí, 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 sí. Imagínese, imagínese usted eso. Muy interesante. Fecha de nacimiento, edad y dónde reside actualmente. Ok, nací el 3 de agosto de 1977 y resido en mi pueblo, Soná, Veraguas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Cuéntenos, háblenos un poco, ya que nos dijo y nos compartió un poco de su abuelo. Háblenos un poco de su abuelo Pedro Díaz. Sí, y hay muchas historias. Mi abuelo llegó a Soná porque uno de los señores más hacendados aquí tenía que embarcar un toro. Entonces mi abuelo llegó en un camión con un señor a buscar el toro, siendo un niño. Pero ¿qué pasa? El toro no quería embarcar. Entonces mi abuelo, que venía de Río de Jesús está entre Soná y Santiago, venía con el señor del camión. Entonces mi abuelo vio que el toro no quería entrar, entonces mi abuelo cogió una carpeta, siendo un niño, y jugó el toro hasta la puerta del camión para que el toro subiera. El señor Enrique Martinelli, que era el que estaba ahí, lo vio y le dijo: ¿tú de dónde eres, muchacho? Dice: yo soy de Río Jesús. Dice: quiero que te vengas a trabajar conmigo. Entonces mi abuelo le dijo: yo puedo venir, pero si usted va a hablar con mi papá porque yo soy menor de edad. Y así llega mi abuelo a Sonar y se hace uno de los capataces más grandes de una de las haciendas más grandes aquí. Con él ya eso no se ve, era un respeto. Era un respeto en el sentido de que era un señor de muy pocas palabras. La palabra te quiero, lo hiciste bien, eso muy poco existía en él. Tal vez una palmetada que te daba hasta ahí. Pero uno, como le gustaba eso, uno no le importaba, uno andaba ahí con él. Yo recuerdo una vez, traíamos 120 toros de una isla, puro ganado milero, y un toro cornea un caballo de uno de los empleados. Y el caballo se cayó corneado porque se le salieron todas las tripas. Y mi abuelo estaba a una distancia bastante lejos y el toro quedó solo, el toro hasta que escarbaba en el potrero. Mi abuelo podía tener unos 60 años. Mi abuelo se bajó del caballo y cogió la carpeta y llamó al toro. Cuando el toro iba donde mi abuelo, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar porque yo digo: el toro mató a mi abuelo. Mi abuelo cogió la carpeta y le dio dos jales al toro, dos veces, y el toro se cayó arrodillado. Cuando el toro se cayó arrodillado, mi abuelo con la misma carpeta le pegó en el anca al toro. Y me miró y me dijo: no llores porque te acuerdas. Y así como se amansó este toro, se amansan los hombres. Eso nunca se me olvidaba a mí. Entonces, ese era mi abuelo. Un hombre que si el río estaba hondo, él se tiraba y te miraba para atrás y te decía: si no te atreves, vete a comerte el lonche a la casa. Pero aquí pasan los hombres. Entonces, esas partes fueron momentos muy difíciles. No sé si aquí se ve, yo tengo una cicatriz aquí, donde a mí me golpeó una vaca por estar toreándola. Y cuando mi difunta madre, que en paz descanse, llegó al hospital a verme, que yo estaba irreconocible, él le dijo: no llores porque te acuerdas. Eso es parte de la vida de él. Él tiene que hacer su nombre. Entonces, hay muchas historias con él. Un día me llevó a un restaurante
Y me dijo, ¿qué quieres comer? Digo, comida con lengua. Y me pagó una comida con lengua y yo me la comí. Y cuando ese otro día me buscó para sembrar una paja. Y yo me fui sin lonche de adrés, digo, porque él me va a comprar la comida con lengua, si él sabe que me gusta la comida con lengua. ¿Usted sabe qué me llevó? Me llevó una lata de sardina y 4 miches de pan. Y me tiró una cuchilla y me dijo, anda, cómete eso a la quebrada porque te vas a atorar. Y yo llorando fui, lo hice siendo un chiquillo. Pero hoy en día, eso me ha servido de base para enfrentar dificultades en la vida. Ese era Pedro Díaz. Mi abuelo montó los mejores caballos aquí en Soná. Una vez en una barrera metió un caballo que se llamaba Huracán, que era un caballo que caminaba de lado, y él se descuidó y el toro le cogió el caballo en la esquina de la barrera. Y él sabía lo que cargaba, la barrera no estaba tan alta, le metió los talones al caballo, el caballo hizo así, ¡fum! ¡Pam! Y cayeron al otro lado los dos. Historias. Y se fue a la cantina y dio una botella de whisky ahí. Entonces, ese era él. Él era un hombre sin miedo. Entonces, esa parte de él yo la veía mucho. Yo la veía mucho porque lo enseñaba uno a lo duro. Y él me lo decía, eso te va a servir a ti para el resto de tu vida. Lo vi tirar 100 lazos en un corral y no ensuciar la soga. Era izquierdo. Y el que conoce de vaquería aquí en Veragua sabe quién fue Pedro Díaz. Qué bonito, qué bonito. Ahí nos puedes decir más o menos esa imagen que me enviaste de tu abuelo, ¿eso de dónde fue? Eso fue en una pista, si mal no recuerdo, en Santiago, porque él fue uno de los primeros. Hoy en día en Soná hay 3 equipos de lazo federado, pero en aquel tiempo era el equipo de los amigos de Soná. Entonces él era parte del equipo de los amigos de Soná, que era un equipo federado. Entonces ahí lo puedes ver, siempre le gustaba tirar sin rollo y a veces iba a las pistas de lazo con soga de cuero, que yo ni le decía nada, pero solo iba con soga de cuero. Esa soga estaba guindada en su cuarto, bien encebadita, para cuando él iba a algún lugar así, hoy voy a tirar con la soga de cuero. Entonces era un espectáculo. Y zurdo, ¿no? Y zurdo. Y zurdo. Oh, qué manera, qué manera. Qué bueno, qué bonito es compartir todo esto, porque es esa formación, que hoy en día te han dado, pues como bien lo dices, lecciones de vida y nunca rendirte y ser fuerte, y pues parte de esos pilares, esos 2 pilares que estuviste muy de cerca a tu papá y a tu abuelo, pues que le has copiado y le copiaste, ¿no? También parte de lo que son ellos hoy, lo que fueron ellos hoy en día y lo que hoy en día es Carlos Emilio Abrego Díaz, también con nosotros en protagonista. O sea, él vino siendo tu abuelo de parte de tu mamá. De mi mamá. O sea, imagínate, o sea, dice, van al hospital y le dicen a tu mamá, le dice a tu mamá, no llores porque te pego, o sea, como que tal cosa, porque eso es lección de vida, eso es donde tiene que hacer su nombre y esto. Es correcto. A mí me cosieron por fuera ese día. Mi mamá se puso a llorar porque cuando me hicieron la prueba, se me salía líquido. Entonces me tuvieron que coser por dentro. Y ahí mi mamá se puso a llorar. Entonces le dijo, no llores porque te acuerdas y te tienes que ir de aquí. Porque no me vas a traumar, chiquillo, por eso que le acaba de pasar. Qué bueno, señores, compartiendo en esta noche con Carlos Emilio Abrego Díaz. Antes de entrar en materia, en casi lo que ha hecho usted, señor Carlos, mejor conocido como Perro Macho, estamos conociendo esa descendencia, la descendencia de usted, y pues de ahí para entrar, como quien dice, en plato fuerte en lo que es el deporte de la manea aquí en Panamá. Cuéntenos. Y quiero informarles a todos ustedes, amigos, que están en sintonía después de protagonista de Mundo Rodeo. Para hoy vamos a estar con la licenciada de DV Animal Health Corporation, conociendo esas promociones que tienen ellos, y van a estar pues compartiendo con nosotros aquí después de protagonista de Mundo Rodeo un live dando a explicar los productos que tienen, las promociones que tienen para ustedes también en diciembre. Así que estén pendientes y sigan y pues manténganse aquí con nosotros en sintonía. Háblenos un poco o cuéntenos de esa escuela que pudo tener usted. ¿Cuál fue esa inspiración de por qué hacer o crear una escuela? Ok, cuando
cuando yo me meto en el mundo de la manea sin conocer nada y, y con mucha humildad te lo digo, yo lo poquito que aprendí en los videos, tuve la oportunidad una vez, que Dios lo tenga en la gloria, con César Pití, que trajo a Thor Arthur a Panamá, y pudimos conectarlo para que nos lo trajera a sonar, porque había un grupo bastante considerable. Eh, yo, yo era muy observador. Yo me hacía en un lugar donde yo podía observar lo que el gringo hacía. Entonces, solamente calentando, él demoró 20 minutos. Fue a montar el caballo, nunca se me olvida, montó el caballo de Alejandro Juárez y pidió una pala porque el partidor no estaba al nivel que él quería. Y él mismo empezó a nivelar el partidor. Entonces, todo eso yo empecé a verlo. Eso me llamó la atención y aquí en Soná, en la Feria de Soná, nosotros tenemos un redondel, que es una plaza de toros. Entonces yo le propuse a la feria picar parte de la pared y meter unos partidores. Y así se hizo el redondel de la Feria de Soná, donde ahí se hacen juegos de toros, se hacen maneas, se hace timpeni. Entonces fuimos sumando participantes, compañeros que salieron muy buenos y que son muy buenos. Este año, en el evento que hice en la Feria Soná, quedaron dos muchachos que empezaron a manear conmigo. Uno es un primo mío, que es Ranieri González, a quien le mando saludos. El otro, Raúl Fuentes, que Raúl Fuentes es un veterano de guerra en la manea y no se dejó, y clasificaron entre los 5 maneadores que fueron a la final. Y había una crema de muchachos nuevos que los felicito porque en la final lo demostraron. Entonces, con esos muchachos hicimos un grupo sólido y siempre los niños iban a vernos practicar. Hasta que digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una escuela, siempre y cuando los parámetros habían reglamentos en la escuela, que fueras bien en la escuela escolar. Siempre orábamos antes de empezar a practicar, que tuvieran sus cosas curiosas cuando iban allá, no porque era con ganado, tenías que tener la soga sucia y la manea. Y eso se fue formando en un convivio donde, como los papás iban a llevar a los niños, ¿qué hacíamos? Cuando hacíamos eventos, metíamos a los papás a compartir con los muchachos. Hoy en día, de esa escuela, hay enlazadores espectaculares, que no te digo que se la aprendieron todo con lo poquito que yo le pude dar, pero siempre yo le decía, hay que hacer esto, para el caballo aquí, porque todo es mecánica. Si yo lo quiero hacer a mi forma, no lo voy a poder hacer, pero si yo hago la mecánica correcta, aunque me demore más, voy a hacer menos tiempo. Entonces era lo que yo les daba a entender a ellos, y así fue. Yo tuve un alumno que era muy sangre fría, se llama Armando Carrasco. Lo llevé 2 veces a Chiriquí, pero cuando llegaba a Chiriquí se encontraba con Alejandro Gaitán, se encontraba con muchachos muy buenos, que para él se le hacía difícil, pero traernos un segundo lugar para sonar era como si hubiese sido campeón, porque Mojado no pesaba 100 libras y siempre que iba las peleaba. Entonces él me decía, dame a Rafael, que yo me lo voy a rifar en Rafael. Entonces yo le daba ese caballo, íbamos allá, yo participaba, él participaba, y siempre el muchacho, porque era muy frío el chico. Entonces tengo muy buenas experiencias. Después de eso, las escuelas me empezaron hubo una escuela donde tengo un tío, Antonio González, la escuela de San José, que me pidió, porque fue tan grande el auge de la manea que las escuelas empezaron a hacer eventos de manea. Entonces, donde había una escuela que tenía su día de rodeo, de compartir. Aniversario, tenía que hacerse un rodeo con cañazo,
ver dónde conseguíamos unos terneros bien mansos, porque los chicos querían rodeo, querían maniar. Entonces, esa fue una espuma que se levantó, que es una de mis metas que quiero volver a hacer, porque este es un área bien ganadera y la verdad que a los niños hay que darle la oportunidad. Entonces, muchos niños muy humildes que te llegaban con una soga, entonces tú le decías, mira, que coge esta manera, esto se hace así, y yo sé que ellos se iban feliz para su casa. Entonces, tratábamos de darle su refresco, y yo, en lo personal, dormía tranquilo porque se hacía un trabajo con los niños que hoy en día ha demostrado muchos resultados. Qué bueno, de verdad que motivación de mucha inspiración, porque como bien lo dice, ¿no? Igual el amigo Ale Lescano nos comentó, dice Henry, había niños que no tenían eh, ningún, ningún caballo, no tenían nada, llegaban sin nada. Y ahí se les abrían las puertas. Venga, vamos, con mucho gusto. Quizás no era un caballo apto, ya como hablar ese, como el que usted mencionó ahorita, pero iban poco a poco formando para llegar a poder utilizar uno de esos caballos bastante aptos. De verdad que es pasar ese proceso, es pasar todo ese procedimiento y ¿dónde está todo esto? Es tener las ganas de hacerlo así como usted tuvo las ganas de hacerlo, asimismo ellos tener las ganas de superarse y de avanzar y de seguir hacia adelante. Y eso fue lo que fue dando poco a poco, como bien lo dice usted, como quien dice, ese boomerang, ¿no? Se daba y se regresaba, se daba y se regresaba, y iban teniendo y obteniendo ustedes un resultado. Que de verdad es muy emotivo y pues ojalá Dios te permita poder nuevamente cumplirlo y hacerlo, porque realmente es un deporte que ahorita, primero Dios, en diciembre se realizará en Texas, el NFR, donde se ganan millones de dólares, miles de dólares, que de verdad dirán, chus, ojalá. La vez pasada posteé una imagen de una chica que ganó dizque $20,000, no me acuerdo, solamente de amarre, las chicas, un lazo bastante corto. Y una chica, una niña para atrás me respondió, ojalá eso fuera así aquí. O sea, no es que no fuese, sí tienes las herramientas para hacerlo, pero la visión es a dónde vas, o sea, qué quieres hacer tú. Pero si tu visión solamente está aquí, nunca lo vas a poder alcanzar. Nunca lo vas a poder alcanzar. O sea, es como ir subiendo escalón sobre escalón y saber que tu misión, agarras algún día tu avión y por ahí mismo te fuiste y llegaste allá, pudiste entrar en una escuela, pudiste empezar a practicar el rodeo, porque esta gente, Trevor Brasil, todos ellos viven realmente del rodeo, realmente, porque es una temporada regular que ellos hacen para poder clasificar dentro del NFR según el porcentaje de acumulación de dinero que ellos hicieron en toda su ronda regular anualmente. Entonces, es solamente adquirir esos pasos y saber dónde quieres llegar y qué quieres hacer. Y así mismo, grandes empresas te tomarán en cuenta y ahí pues se van abriendo una infinidad de puertas que pues Dios permita, ¿no? Pero todo esto, ¿a qué traigo esto? Es en esa decisión que en un momento usted tuvo, y sé que hay muchas personas que incentivan mucho este deporte y tienen esa forma de hacerlo, pero es para ver en luz larga que algún día uno de esos vaqueros, esas personas que estuvieron ahí, mira, lo veo allá, como quien dice uno en las grandes ligas. Y yo sé que esa debe ser una de sus motivaciones para hacerlo. De verdad que es muy interesante, señores. Eh, eh, es un mundo grandísimo y como bien lo dice usted, nunca empezó en esto como quien dice sabiéndolo, sino observando, o sea, ser muy observador, muy pero muy observador. De verdad que es muy interesante y sé que muchos niños, sé que muchos vaqueros que están en este deporte lo son igual y han tenido esa oportunidad, como quien dice, de salir y ver otras cosas pues experimentar esta sensación de arenas grandes, de momentos que aunque no se tome tanta importancia, porque no se toma tanta importancia aquí en Panamá, está poco a poco nuevamente agarrando su auge y va en su paso, es una cosa tan grande, tan pero tan grande, que hoy en día se va a realizar en un estadio de grandes ligas,
en Texas y imagínense, o sea, nada más imagínense ese escenario, esas pistas, o sea, tantas cosas hermosas, pero todo está en tener una visión. Así que a todos los que están en sintonía y estén en mente y sigan y nunca dejen de luchar por su sueño. Así es. Bueno, perfecto. Cuéntenos un poco de dónde sale eso de Perro Macho, ese nombre artístico. Ese fue en Chiriquí, en un rodeo, estábamos en un rodeo y un amigo comenta de que al perro lo capan una sola vez. Entonces yo le digo a él, eso es mentira, porque si hay sentimientos acá adentro, pues te lo van a capar las veces que esa persona quiere, te va a capar. Entonces él se me echa a reír y me pone el nombre de Perro Macho. Era un perro macho, entonces ahí me quedé con eso. Y si hay algo difícil en la vida es quitarse un sobrenombre. Así que esa fue la historia. Y muchos me conocen por Carlos Ábrego, pero créeme que yo que ando mucho para allá, para tu provincia, me conocen es más por Perro Macho. Sí. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Aquí conociendo en esta noche al amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, conocido cariñosamente como Perro Macho en Protagonistas de Mundo Rodeo, uno de los vaqueros que ahí con el pasar de la entrevista nos va a enseñar y nos está enseñando, ¿no? Que ese lado de humildad, ese lado de ayudar, ese lado de enseñar, que lo tiene y lo comparte, que es lo primordial, que es de compartir. ¿Qué le inspiró a usted? Bueno, ya nos comentó qué inspiró a hacer esta fundación o hacer esta escuela, que fue el observar y el ver y el ver y el ver y como quien dice adelantar a un poco a los vaqueros para el momento de entrar en esta disciplina. Eso fue prácticamente parte de su inspiración para estar en la disciplina de lazo y manea. ¿Alguna anécdota de algunos momentos especiales que quisiera compartir con nosotros de la manea? Yo tengo una anécdota, porque para mí la manea fue el deporte que me dio a conocer mucho y conocer muchas amistades, pero yo siempre veía la manea como para ser amigos. Henry Morales ganaba hoy, yo iba, te felicitaba como si me lo hubiese ganado yo. Uno de los momentos más bonitos que yo les comparto a mis hijos fue una vez peleando una final en la Feria de David. Éramos 33 maniadores. Cuando yo iba a la Feria de David a maniar, eso yo no se lo decía a casi nadie. Yo corría 2 meses antes. Siempre he sido gordito, pero yo corría porque no estaba fácil, el ganado que se maniaba, la presión que había, ibas a retar al chiricano a su tierra, cosas como esas, que todo eso yo lo analizaba. Y en ese rodeo venían unos amigos míos de Costa Rica, a quienes les mando saludos, sé que están en sintonía. Y cuando llegamos a la final, clasificamos 10. Gracias a Dios a mí me tocó clasificar de número 2. Así que el que clasificaba de 1, maniaba de último, de 10, para ver qué hacían los otros 9. Y el que clasificaba de 2, le tocaba de 9. Yo clasifico de 2 y un mae a quien le mando saludos porque sé que está en sintonía, Mariano Morales, clasifica de 1. Entonces fue un momento bien bonito porque las maneras venían decreciendo. Si el 5 hacía 10, el que venía hacía 4. Y así nos fuimos. Cuando me tocó mi oportunidad, yo tenía que hacer menos de 9.37. Y yo como del caballo, y yo le hago la manera. Le hago 9.18.
Y cuando yo voy saliendo, está mi amigo Mariano, y yo me bajo del caballo y le digo, aquí está mi caballo. Quiero que te ganes la manea, quiero que me ganes el rodeo en mi caballo. Y él me mira y me dice, ¿verdad más? Digo, sí va a ser. Y así fue. Él llegó y me hizo una manea y me ganó la manea y me sacó la platita que ya yo tenía en el bolsillo porque ya era el último que faltaba. Cuando él se gana la manea, él me va a buscar y me dice, Carlitos, y me dice, Carlitos, quiero compartir el premio con usted. Y yo le dije, no es que la plata no me guste, pero por encima de la plata está la mitad. Y hoy en día, Mariano Morales y todos los amigos de Costa Rica saben que cuando llegan a Panamá es como si llegaran a su casa, porque tienen las puertas abiertas y tienen amigos como yo, como don Emilio, como muchos vaqueros que estamos a la orden para atenderlos. Y créeme que me vine contento, me tocó el segundo lugar, pero me vine feliz porque ganó un amigo y de eso se trata. Entonces así yo veo el deporte. Yo veo el deporte de una forma donde no es quítate tú que voy yo, no, sí. Porque es como un convivio. Si tú vas a ir a un rodeo a molestarte porque Henry Morales ganó, ¿qué estás haciendo? Entonces esa es la parte que yo veo del rodeo. Yo voy a un rodeo y yo me chisteo aquí, me chisteo allá, no seré un billete de $100 para caerle bien a todo el mundo, pero ese soy yo, esa es mi personalidad. Entonces esa fue una historia que me marcó a mí porque me sentí feliz conmigo mismo y me vine tranquilo porque me ganó un amigo en el último asalto. Oh, qué bueno, de verdad que nos enseña mucho su forma de cómo lo ve, cómo se lo dijo a su compañero, la buena fe, o sea, es una buena fe porque no hay nada detrás de todo esto, no hay nada que oculte a uno, que diga chuzo, y ojalá que no lo haga, ojalá que no sé qué, no, o sea, hubo siempre una buena fe, hubo siempre ese positivismo, ese buen deseo hacia la persona y es recíproco, o sea, siempre va a ser recíproco y como bien nos lo dice usted a nosotros, de ahí en adelante, Henry, yo tengo unas amistades grandísimas, grandes con ellos y de verdad que hay muchos ahorita ahí que están diciendo desde Costa Rica, estamos en sintonía, Henry, no Henry, sino saludos para Carlitos, como bien lo dicen acá algunas amistades, unos amigos de Marlon, una cosa así, Pepe, fue el que escribió eso, unas familias allá, están en sintonía y están pendientes y te envían ese saludo especial. Aquí hay un amigo también que te envía un saludo y que me dice Henry, salúdeme a mi amigo, dice Perro Macho, bendiciones de parte del ingeniero Olmedo González, de Grupo Comercial Monteco, que están en sintonía y que están pendientes. Así que muchas amistades que tienes y comparten contigo pues estos momentos aquí con nosotros en Protagonistas de Mundo Rodeo. Señores, voy a ir a un pequeño cambio comercial. Gracias a todos nuestros grandes patrocinadores que hacen posible que lleguemos a todos ustedes aquí en Protagonistas de Mundo Rodeo. Y al retornar, un mensaje para ese semillero del deporte que desea iniciar en la manea. De parte de Carlos Emilio Ábrego Díaz, conocido cariñosamente como Perro Macho. Ya retorno en breve, no demoro absolutamente que nada más un minuto y algo y retornamos en breve con más de Protagonistas de Mundo Rodeo. Carta vieja, el ron de Panamá.
Bien, señores, y recuerden también, después de este gran protagonista que tenemos en esta noche, hoy 27 de noviembre, compartiendo con Carlos Emilio, tendremos la oportunidad de compartir con la amiga de DV Animal Health Corporation. Estará compartiendo con nosotros y dándonos a conocer esas promociones que tienen para ellos. Así que, y van a tener también una regalía, un regalo pues de ivermectina también van a tener ellos, los amigos de DV Animal Corporation. Así que estén pendientes, señores, estén pendientes después de Protagonistas del Mundo Rodeo. A ver, Carlos, cuéntanos un mensaje para ese semillero del deporte que desea iniciar en la manea. Sí, bueno, lo primero que todo deportista debe tener, ante todo, es la humildad. Porque con la humildad tú alcanzas muchas metas que te propongas. Segundo, de que te guste. Porque ¿qué pasa con la manea? El lazo y la manea tiene sus altas y sus bajas. Porque tienes que entrenar. Tienes que hacer una buena mecánica. No solamente enlazar cuando te bajas del caballo, qué mecánica vas a usar. Tienes que trabajar con tu caballo y hacer una conexión para que ese caballo sepa que cuando él para, tiene que ir para atrás porque tiene que ayudarte para que tú puedas girar el ternero. Entonces, cuando una persona le gusta eso, créeme que va a poner mucho empeño. Yo me quedé sorprendido en el último rodeo que hicimos en febrero en la Feria Zonal, porque ahí había calidad. Ahí llegó, no recuerdo quién fue el que peleó el tercer lugar, y llegó Anthony Arroyo de Costa Rica. Y Anthony, a quien le mando saludos, la primera vez que vino a Panamá fue cuando traímos a Recupera, siendo un niño. Vino con Daniel Picado, la familia Picado, a quien le mando saludos. Y ahora que Anthony vino, totalmente un profesional en el aspecto del lazo y la manea. Entonces llega Anthony y le saca el evento al muchacho que se lo iba ganando. Pero llegó un muchacho de Lajas, ahí se me escapó el nombre, Montenegro. Ajá. A mí también se me escapa el nombre, que usa lentes. Siempre unos lentes como medio ahumados también, y es un caballo blanco. Él se llama, ahí se me escapa el nombre de ese chico. Bueno, y le sacó el evento a Anthony Arroyo. Le hizo una manera. Entonces, cuando tú ves ese nivel, ahí hay nivel. Porque para mí hay nivel cuando tú haces aquí en Panamá, cuando tú haces una manera de 15. Ernesto Montenegro. Ernesto Montenegro. Saludos, Ernesto. Le hizo una manera y le ganó a Anthony Arroyo en la Feria del Sol. Entonces, veías el potencial. Hay un chico aquí, Nonín Arrocha, que fue alumno mío de la escuela, chico. La luchó duro. Muchacho, otro Guillermo Guerra, un chico también de aquí, la luchó duro. Daniel Picado, la luchó duro. Entonces, Ametrosh Jr., que es un fuera de serie en la manera, también estaba ahí. Entonces, cuando tú ves ese grupo de muchachos, a quien les mando saludos, hay mecánica, hay manera, hay buenos caballos. Hay muchachos que cargan buenos caballos, que esa es otra ventaja. Siendo un chico nuevo, tú sabes que tampoco hay mucha preocupación. Ellos duermen tranquilos, ¿verdad? Entonces, tienen muchas ventajas. Y tienen las ganas. Entonces, yo les exhorto a que levantemos el deporte del lazo y la manea, a que lo hagamos como el grupo, aquellos ya están reemplazando en el compartir. Porque no solamente es manear,
es compartir, es comer una picada contigo, cómo estás, cómo te va, si eres de otra provincia. Eso es lo bonito de la moneda. Eso es lo bonito de la moneda. Cuando, que Dios lo tenga en la gloria, cuando el difunto Kendall Arroyo hizo una copa que él hizo, ¿no? Nosotros teníamos que ir a todas las provincias. Y eso era lo bonito, el viajar, porque nos poníamos de acuerdo. Venía don Emilio de Chiriquí con Toñito, con Félix Cedeño, con todo ese lote, y nos íbamos juntos al camping, a Los Santos, donde tuviéramos que ir. Entonces, eso, llegar a un lugar, tomarte un refresco, comerte una comida, eso es el néctar y lo hermoso del lazo y la manea. No solamente es llegar y competir. Entonces, ese es el mensaje que yo le doy a los muchachos. Aquí en Soná hay un grupo grande de maneadores que ya estábamos empezando a activarnos, pero por el tema de la pandemia tuvimos que parar. Tenemos un Wes Benavides, tenemos un Ranieri González, tenemos Raúl Fuentes, tenemos a mi hermano Carlos Ábrego también, que se dedica a la manea. Tengo un sobrino que lo estoy entrenando a llevarlo a un buen nivel. Entonces, hay un grupo que yo sé que nos vamos a organizar después que esto pase y hacer los eventos como se quieren y para que el público se los goce y para que uno como participante quede satisfecho también. Porque a veces no es ganar. Yo llegué a entender en la manea que a veces no es ganar, a veces es hacer una manea, que tu caballo trabaje, que tú hagas una buena mecánica y que tú te vayas tranquilo para tu casa, de que no gané, pero mi caballo trabajó. Eso es lo más bonito, porque un caballo de la manea no lo hace en 2 días, eso lleva tiempo. Entonces, eso es lo más bonito. Ser muy lucido, que sea lucido el espectáculo también. Es verdad, como bien lo dice, no lo sé al 100%, pero es que he escuchado muchos comentarios. Y es el problema que hoy en día, y si estoy en el error me lo corrige, he escuchado mucho ese problema que tienen la gran mayoría. Puede ser un buen lazo, tirar un buen lazo, van a la puerta, uno y algo, da milagro ese lazo, pero al momento de bajarse, al momento de llegar al ternero, ¿y qué problema para tumbar ese ternero? Pero el por qué, leí en un artículo, es el por qué el caballo echa hacia atrás. O sea, para que cuando tú tumbas ese ternero, él te lo asfixia un poco. Y él, como quien dice, te lo adormece. Cierto, si no me equivoco, ¿no? Te lo adormece y te hace la manea más fácil y terminas. Lo que pasa es que cuando un caballo te echa para atrás, se te hace más fácil girar el ternero y trabajarlo. Yo tengo una anécdota y lo cuento con mucha humildad. Aquí los tengo atrás mío. Yo me gané en Alicante, el caballo que más logro me dio a mí, la manea juzgada 2010, 2011, 2010, 2011 y 2013. Pero hay un vaquero en Chiriquí que es mi hermano de la vida, el doctor Horacio Zamudio. Y me dijo, te voy a preparar una yegua, porque ya tú no puedes seguir ganando. Y así fue. Él me ganó. Entonces, no es prepararme yo en ese aspecto de la manera jugada, porque la manera jugada hay un americano que ve cómo trabaja el caballo, cómo entra el caballo a la gatera, cómo para, cómo reacciona para atrás, cómo permite que tú te montes, con qué mano sale el caballo del partidor. Todo eso son cosas que el gringo ve. Entonces, ese caballo siempre lo quise como congelar para que no se me fuera. Y el que me conoce a mí sabe de qué caballo estoy hablando, el caballo Zulejo. Y así fue, el doctor Horacio me ganó porque preparó una yegua que se me olvida la línea que tiene la yegua, una yegua palomino, y me ganó. Entonces, yo fui, lo abracé y lo felicité porque como Maradona cuando fue al mundial, vengo aquí a ganarme el mundial, así me dijo él, vengo a ganarte
la manea y así fue. Entonces, es bonito aceptar esas cosas cuando se trabaja un caballo. Y el doctor Horacio es un fuerte en la manea porque mucha habilidad. Se tiraba aquí, caía allá, entonces era del grupo ese que teníamos, ¿verdad? Así que eso me pasó a mí. Más porque usted sabe el sacrificio y el tiempo que lleva, ¿no? Y Correcto. qué bonito, qué bonito. O sea, es muy bonito compartir todo esto aquí con todos ustedes en esta excelente noche con el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, conocido como Perro Macho, en Protagonistas del Mundo Rodeo, contándonos parte de sus anécdotas y dando esos consejos a esos vaqueros que quieren iniciar en el deporte. Ahora, hablemos un poco de esos caballos que usted tuvo en su propiedad. Háblenos un poco de Rafael. ¿Qué, ¿Quién era Rafael? ¿Qué línea tenía Rafael? Rafael era un caballo que, si no mal no recuerdo, lo sacó mi amigo, a quien le mando un saludo, a Dapo Trosh, de la línea Star Splitter. Ese caballo lo trajo aquí a Santiago mi amigo Ulises Núñez y me lo presentó en Jáquima. Pero era un caballo que ya yo había visto porque al Elescano lo había llevado al Campeonato de las Américas y ese caballo estaba tan educado por la boca que él lo cargaba con un hilo de paca. Entonces era un caballo que cuando paraba agachaba la cabeza para que uno volara a bajarse rápido. Entonces digo, este es el caballo. Y así fue. Yo adquirí a Rafael, eh, hicimos muchos rodeos y un día en el centenario, en una manea, yo estaba bajo los efectos del alcohol y fui a manear y me caí y el pie se me quedó trabado en el estribo y el caballo nunca se movió. A mí me soltaron y yo al final de la pista me puse a llorar. No por lo que me había pasado, sino por lo que el caballo había hecho conmigo. Otro caballo se me traba el pie en el estribo y me mata. Entonces, ese era Rafael. Rafael, cuando ya yo no lo pude usar, yo le dije a mis amigos de Costa Rica que cuidan mucho caballos, le dije, llévense a Rafael, a los hermanos Picado, llévense a Rafael y cuídenlo. Y a mí me duele mucho ver morir ese caballo en mis manos. Y ya yo no lo podía usar porque él ya empezó a sufrir de las extremidades, entonces ya era poco lo que podía hacer. Entonces Rafael yo lo mandé a Costa Rica. Pero ese era el que conoció a Rafael, sabe de qué estamos hablando. Oh, qué bonito, qué bonito. O sea, la impresión que me da también que cuando se tira el caballo nunca se movió. O sea, otro caballo lo revuelca por toda la pista prácticamente. Qué Tenía, bueno. tenía algo que no le gustaba. Él no le gustaba que usted lo amarrara y lo rematara. Porque él se moría, él no echaba para adelante, él se echaba para atrás. Entonces él nada más había que llegar a un lugar y darle 2 vueltas a la soga y dejarlo ahí. Pero donde tú cometías el error de rematarlo, él se echaba para atrás. Era lo único que ese caballo tenía. Qué inteligencia, ¿no? Que tenía para ver eso y hacerlo, ¿no? Lo que no le gustaba. Cuéntenos ahora un poco de Justin Lack, de ese ejemplar que usted tuvo en su propiedad Okay. también. Ese caballo, de él, sé que era un hijo de Panamá. Creo que el amigo Juni Quintero en una entrevista que le hiciste habló de ese caballo. Ese caballo lo tuvo el amigo Duncan Ramos. De ahí el caballo llega a las manos del doctor Horacio Samuel, del Hacho. El caballo va a Costa Rica, regresa y, y él me dice, el caballo lo tengo en mi casa. Y a mí me gustaba el caballo. Y dije, Hacho, véndeme el caballo, véndeme el caballo. Hasta que una tarde me dijo, venga a buscar el caballo. Yo iba por aquí que no quería nadie. Cuando yo llegué, que eché el caballo arriba y yo sabía el potencial del caballo, lo que hacía en los barriles. Era un caballo que probaba el vaquero. Si él estaba muy cuidado y tú lo ensillabas, empezaba a brincar, a corcoviar. Y corcoviar como si fuese un potro recién amansado. Entonces tú lo cogías en la escuela. Entonces yo empecé a entrenar el caballo a la manera. Y lo llevo
a un rodeo al complejo deportivo Urracá, que está en la entrada de Atalaya, que ya no existe eso ahí, y era para sacar el equipo campeón de Veragua. Yo estaba por el equipo de Finca El Puente y me tocaba cerrar. Yo tenía 7 segundos para hacer el lazo. Yo acomodé el caballo y pido partida y amarré el ternero antes del tiempo estipulado. Pero como yo le había metido tanto entrenamiento al caballo para la manea, porque íbamos a un evento en Chiriquí, usted sabe qué hizo el caballo nunca me echó para adelante. El caballo para atrás y para atrás, y el caballo esperando que yo me bajara. Y yo lo puyaba y el caballo para atrás. Y se vino el juez del final de pista y me metió 20 segundos. Y perdimos la competencia. Y fuera de eso yo, triste, le dije, no me acuerdo ni qué le dije a un árbitro, que era un árbitro del Darién, y me suspendieron de la federación por un año. Por esa actitud que hizo el caballo. Y yo no me puse triste, porque el caballo hizo lo correcto. Cuando yo me bajé, que yo alé el ternero y lo solté, ya el ternero estaba sin aire. Lo que el árbitro no sabía era que ese era un caballo entrenado para manea, y que yo no lo hice de adrés, que yo no quise ahorcar el ternero, sino que como el caballo estaba bien trabajado la línea, él estaba esperando a que yo me tirara para manejar el ternero. Entonces, eso fue una historia que me pasó con Justin. Después Justin cae en las manos de mi hermano. Mi hermano lo manió mucho. Lo montaban sus hijos también, porque él tenía eso también, que tenía su parte dócil. Y mi hija también montó el caballo, creo que ahí te envié una foto. Y el caballo muere donde el doctor Horacio Zamudio. Sí. Pero era un caballo para congelar también, para que no se fuera. Muchos hijos pudo sacar de él, ¿ah? Yo, no, porque el caballo cuando yo lo cogí ya estaba castrado. Tengo entendido que lo tuvieron que castrar porque el caballo era de un temperamento fuerte. Fue lo que me contaron a mí, no sé qué tan cierto sea. Ok. Aquí vemos la foto donde está su hija sobre el caballo. Oh, estaba dobladísimo ese caballo. Bien doblado. Qué bonito, qué bonito. O sea, hijo de Panamá Smog, ¿no? Correcto. Y fue el caballo que el primer propietario fue el amigo Duncan Ramos. Creo que sí. Sí. Correcto. Él nos comentó sobre eso en aquel momento cuando le hicimos también esa entrevista de protagonista de Mundo Rodeo, igual Junior Quintero cuando nos comentó también sobre el caballo. Qué bueno, son momentos muy especiales, ¿no? Que comparte con nosotros porque son esas armas letales, esas armas de que te escuchan. O sea, a veces uno se pone a hablar, que te escucha de los problemas, te traslada a algún momento de paz, de tranquilidad, donde la compenetración es única de solamente el vaquero, usted y ellos, y de verdad que son caballos que marcan la vida del vaquero, del soguero, del amante del deporte, etcétera, si lo hace también por hobby. De verdad que es muy interesante, señores. Háblenos ahora de Morrison. Morrison fue un caballo palusa de la línea del perro. Otro caballo fuera de serie. Ese caballo yo lo manié. Era un caballo que daba gusto en el partidor porque hasta que se movía de adelante esperando la orden, ¿verdad? Entonces es bonito cuando tú montas un caballo que tiene la educación en el partidor. Para mí esa es la base de un caballo. ¿Por qué? Porque tú, un caballo en el partidor que se plante bien, o hay dos opciones, porque yo lo veo así. He visto cuando he participado de los equipos de lazo. Yo pertenezco a un equipo de lazo, Finca El Puente ahorita mismo, de aquí de Sonada, que cuando un caballo se planta a dos cosas. Porque la competencia está apretada y tienes que tirarlo a la puerta, o porque tienes que hacer un lazo a la mitad, o porque tienes que hacer un lazo al final. Pero un caballo que
que no tenga la comodidad en un partidor, ¿qué tú le puedes pedir a ese vaquero? Entonces, para mí, la educación está, y fue una de las preguntas que yo le hice a Roy Cooper cuando tuvimos la oportunidad de tenerlo. Yo le dije, ¿en qué momento se mete un caballo al partidor? Y me dijo, es lo último. Porque el caballo necesita vaqueo, el caballo necesita parada, el caballo necesita distancia, caballo ternero. El caballo necesita que cuando tú le vas a tirar un lazo, ya él se vaya metiendo. Entonces, lo último es el partidor. ¿Por qué? Porque cuando el caballo ya sabe todo eso, el caballo ya está maduro. Entonces, eso lo tenía ese caballo Morris. Era un caballo muy educado. Y lo gocé bastante. Traigo al recuerdo un momento cuando el señor Emilio Quisueter hicimos aquí en la entrevista en Protagonista, que pronto voy a estar subiendo esa al canal de YouTube también, primero Dios. Él me dice a mí, yo cuando era director de la provincia de Chiriquí, yo veía a un vaquero que el caballo le daba problema en el partidor y yo decía, no, en ese caballo no vas. No, pero ¿por qué? No vas. Dice Henry, ¿el por qué? ¿Por qué tomaba esa decisión? Porque es el momento cumbre, dice él, de todo. O sea, ese es el momento de un 60% para concentración, para conexión, o sea, sincronización, tantas cosas que se necesitan en ese momento. Y yo decía, no, o sea, no. Y muchos vaqueros se enojaban conmigo, se enojaban, pero no iban en ese caballo. Y es lo que él dice. Lastimosamente, hoy en día en Chiriquí, y lo digo quizás no en las mismas palabras, no de la misma forma, nos están ganando mucho, o ganan mucho en Los Santos, porque se dedican demasiado al caballo. Tú un caballo, dice él, haz la prueba, en una práctica normal de una preselección de Chiriquí cualquiera, haz la prueba, suelta la rienda en el cajón para ver qué va a hacer el caballo, por ahí mismo agarra y se va. Suéltale una rienda a un caballo normal, queda ahí está, se mantiene. O sea, son tantas cosas que tú dices, digo, no lo digo yo, lo comentó él en su momento, y a César lo que es el César, y lo que sabe y su conocimiento es lo que en realidad refleja sus triunfos, refleja su dedicación, su momento y pues también su carácter, ¿no? Que fue y es al momento de ser Mira, director de una provincia. ahora que toca ese tema, y disculpa hay algo que me motivó más a meterme en la manera. Yo participé de un equipo de lazo, donde me reservo el nombre del equipo y del director, donde nosotros practicábamos 3 días a la semana. Y el día que llegó el evento, no sabíamos quién era el director. Y me llega un director que en su vida ha sabido lo que es montar un caballo. Y fue verdad, yo fallé el lazo, y por ese lazo me banqueó todo el fin de semana. Entonces, yo, como te dije antes, yo era muy observador. Digo, ¿yo qué hago aquí? Yo cuido mi caballo. Yo tengo que ir a entrenar. Eso es un sacrificio, eso es gasto. Para que a las finales el equipo tenga un director que nunca tira un lazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, esos fueron, y respeto mucho los lazos, me gustan los lazos, pero ese forma parte de algunos de las caídas de muchos equipos. Porque un vaquero te puede fallar un lazo, pero un vaquero con experiencia, tú le das la segunda oportunidad y eso se va a comer el mundo. Entonces, es difícil entender porque hay contradicciones de que yo me sacrifico, pero tú me vas a poner a alguien que me va a decir, tú no vas a lanzar. Entonces, ¿dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está la cuidad de mi caballo? Porque yo fallé un lazo. Tú no sabes si fue que el ternero se me movió o qué pasó. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que están marcando mucho en el deporte y muchas personas se decepcionan. Entonces, ahí fue donde yo, ¿sabes qué? Voy a la manera
porque hasta cuando pierdo me vengo contento. Es correcto, tiene toda la razón. Muy cierto, muy cierto. Perfecto, háblenos ahora de este ejemplar Yellow. Sí, Hielo fue un caballo que sacó nuestro amigo Dimín González. El caballo llegó a nuestras manos. Yo le vi las cualidades del caballo porque el caballo lo montó Prudán Murga. Y ese caballo, Prudán lo usaba sin freno. El caballo giraba. Entonces, vi en ese caballo muchas cualidades y a mí me gustaba el caballo que yo tuviera que exigirle poco porque un caballo de línea es un caballo que había que exigirle poco. Ese caballo era un hijo directo de Carbón. No recuerdo por lado de la madre que era, pero era Carbón. Entonces yo empecé a montar el caballo y el caballo, porque a mí el caballo bravo no me gustaba, porque yo no soy un montador de que un caballo va a brincar y yo le voy a aguantar. No puedo mentir. Yo soy un lanzador que me gusta el caballo quieto. Entonces, ese caballo yo lo monté, lo manié, después se lo di a mi hija para que lo llevara a unos barriles a David. Y de ahí ese caballo está en Costa Rica. Fue vendido a Costa Rica. En estos días lo vi, que vi un video de un muchacho. El caballo lo vendió Daniel Picado, pero vi un video donde lo tienen suelto y el muchacho le habla. Y el caballo, y el caballo para. El caballo empieza a girar ahí, con hablarle. A mí hasta que me dio una cosa porque a veces uno no sabe ni lo que tienen los caballos. Y es dedicación, es darle esa confianza al caballo. No recuerdo ahorita el nombre del muchacho que tiene a Hielo. Saludos también le mando y sé que se lo está gozando. Qué bueno, qué bueno. Ahora, coméntenos un poco de Alicante. Sí. Antes de hablarte de Alicante, te quiero hablar de un caballo también que pasó por nuestras manos, que era Napo. Era un caballo careto, de una rienda espectacular. Napo fue sacado por Rancho Don Víctor, a quien le mando un saludo, a don Ametros y a Zaire y a toda su familia. Era un caballo extremadamente educado. Yo monté ese caballo lo manié mucho. Está en Costa Rica también. El caballo se fue para Costa Rica. De ahí vino Alicante. Alicante era un hijo directo de Skipper. Ese caballo lo trajo aquí a Soná Santiago Águila. Y ese caballo lo montó el ñato Bermúdez. Vino a montar ese caballo aquí a Soná. Cuando yo le vi las cualidades del caballo, yo empecé a hacer una química con el caballo. ¿Qué yo hacía? Yo le ponía tanques al caballo, a exigirle que saliera en la esquina. Eso era una de las cosas que hacía con él. También yo le ponía sacos adelante de la puerta del partidor, cosa que me abrían el partidor y el caballo se tenía que quedar quieto. Porque el ternero no sabía que la puerta estaba abierta porque el saco estaba adelante. Entonces todo eso me fui aprendiendo, no por mí, sino por verlo en los videos. Y fui haciendo de un caballo, que ese caballo empezó a plantar una parada, que cuando yo me di de cuenta de lo que tenía, ya yo iba a los eventos, pero a rifarme. Yo, por decirte algo, había un pool de lazo bastante jugoso en el camping. Yo iba en Alicante, pero yo entrenaba, yo cortaba la soga. Yo tengo una anécdota donde fui en ese caballo Ahora sí, continúa. no sé dónde quedamos cuando fui al evento de Chorrera, al Espino de la Chorrera. ¿Me escuchas, Ok. Sí, te Al escucho, Espino de te la escucho. Chorrera. Y ahí clasificamos 10 y yo agarré el estribo del caballo y lo amarré del tiento del caballo. Porque yo sabía que para ganarme el evento tenía que, cuando abrían la puerta, yo tenía que chocarme con la puerta.
y yo le hice 1.67 en ese caballo. Ese día recuerdo que el premio eran $2.000. Entonces empecé a chocarme con los grandes. A veces me iba mal, a veces me iba bien, pero con Alicante hice muchos logros. Yo me gané varias maneras jugadas en Chiriquí, porque era un caballo que me lo permitía. Ese era un caballo que tú lo veías y era un caballo tranquilo, pero era un caballo que cuando se metía a la gatera, ya tú sabías lo que él iba a hacer. Entonces, ese caballo para mí forma una parte muy importante en mi vida. Para mí él no ha muerto, porque tuve tantos momentos bonitos con él que créeme, Henry, y una vez se lo dije al difunto Kendall, digo, cuando ese caballo se muera, va a estar difícil que yo encuentre otro caballo así. Él me decía, sí lo vas a encontrar. Digo, está difícil porque yo veía lo que ese caballo hacía, y el que me conoció en ese caballo sabe de la calidad que era. Perfecto, perfecto, señores, muy interesante compartiendo en esta noche con el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, contándonos un poco de esas armas letales que pudo tener en sus manos, en su propiedad. Y pues muy bonito que como quien dice, abrir ese compás para compartirnos y decirnos todas esas bonitas experiencias, bonitas anécdotas, momentos hermosos vividos. Prácticamente se ha recorrido el país entero en las maneas, y pues es muy bonito pues recordar todos estos momentos, y que ojalá Dios quiera que cuando esto se active, pues podamos o volver a hacerlo, o pues como quien dice, poco a poco ir integrándonos nuevamente en este deporte pues que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta. Sabemos que ha pasado por momentos difíciles en la vida. Cuéntenos un poco sobre ese momento, esa lección de vida. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por qué lo traigo a estos momentos? Compartir esto con todos ustedes. Porque es parte de enseñanza, que así lo veo yo, de enseñanza para uno luchar contra viento y marea, contra lo que sea, y seguir parado y seguir firme y seguir hacia adelante. Cuéntenos un poco, señor Carlos. Claro, Henry, un día como hoy, por eso te decían antes que los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Porque un día como hoy, hace 7 años, yo entré en un proceso legal que me estuvo por muchos años limitado de mi familia, de mis amigos, de las cosas que nos gustaban. Hoy yo cumplo con mi proceso, hoy 27, para quedar, como dice el otro, sin deberle nada a nadie. Pasé por un problema donde tuve momentos bien difíciles, pero de esos momentos difíciles aprendí lo bueno. Aprendí de que el arma más letal que tiene el ser humano es la mente, que si la mente te dice si puedes, tú lo vas a lograr. Hace 3 años yo no caminaba. A base de terapia lo pude conseguir, a base de ayuda, y hoy en día no puedo decir que soy el perfecto, y tras las cámaras de este programa, si a alguien en algún momento yo le ocasioné algún mal momento, le pido disculpas y que me perdone, porque somos seres humanos y cometemos errores. Pero nunca llegó a mi mente la palabra rendirme. Hay un hombre que puede hablar mucho de mí, se llama Alex Lecano, que es como un hermano, y yo
siempre le decía, no, esto algún momento tiene que terminar. Lo que yo le he pedido a Dios desde mi proceso hasta la fecha, poco a poco Dios me lo está concediendo. Hay una sola cosa que Dios no me va a poder volver a dar, y es a mi papá, que fue el hombre que estuvo conmigo en todos los momentos, que era el hombre a quien amo mucho, y él sabe que desde el cielo me están mirando, y él sabe que lo amo, y que lo que le prometí se lo voy a cumplir. Pero hay que seguir adelante, Henry. Mira el regalo que Dios me ha dado hoy, una entrevista contigo, precisamente hoy. Y le digo a todos los que nos están observando que no hay algo más bonito en la vida que poner las cosas en la mano de Dios. Puede haber plata, puede haber poder, puede haber órdenes, puede haber lo que sea, que todo eso se arrodilla ante los pies de Dios. Y siempre yo digo algo, el tiempo es el juez más justo y le da la razón a quien la tiene. Y créeme, Henry, que el que me conoce a mí sabe que siempre estoy para las que sea. No, la palabra no en mí no existe. Vamos a ver cómo se puede hacer, hay que seguir adelante. Y a todos los que, porque sé que muchos no me han visto desde hace muchos años, 7, 8 años, les mando saludos. Y vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Yo me siento agradecido con Dios, agradecido con las amistades que te dan la oportunidad, porque en momentos así, algunos te dan la oportunidad, otros te ponen el pie en la cabeza. Pero he aprendido también que si yo a Henry Morales hoy le hago un daño, pasado mañana me voy a flatear en una carretera que el único que va a pasar se llama Henry Morales. Y voy a tener que humillarme ante Henry y decirle, ayúdenme a cambiar ese flato. Entonces, esa es la vida. Eso es la vida. Que el poder, que muchas cosas, eso se acaba. Cuando nos vamos no nos llevamos nada. Y ese es mi punto. ¿Cómo llevo las cosas ahora? A veces entro en cuadros donde quedo encamado porque mis lesiones fueron en la columna. Y estos días estuve 7 días encamado, pero yo trato de luchar y me levanto y voy y tratando de dominar la mente para que no me deje. Así que esa fue una de las cosas que pasé, pues, y en parte no me arrepiento porque me ha enseñado a ver la vida diferente. Qué bonitas palabras, y de verdad que nos queda de enseñanza, porque a veces uno cree haberlo vivido todo, uno cree haberlo experimentado todo, pero uno nunca deja de aprender, y de verdad lo que te pasó es una lección de vida, y Dios es grande. Como él nos dice, antes de iniciar la entrevista me dices a mí, Henry, hoy hacen 7 años donde inició este proceso. Hoy hacen 7 años donde ya termino el proceso. Y hoy hacen 7 años donde tú me das esta entrevista para estar aquí contigo y compartir, pues, esto que tanto anhelo, que tanto quiero, que es el deporte. Y de verdad que si hubiera sido planeado, estuviera pegando mentira ahorita mismo, ¿no? Mentira grande, y de verdad que nos llena de motivación, porque Protagonistas de Mundo Rodeo es un programa donde se trata de hablar con el corazón, de ser muy sincero, de ser esa persona transparente, y de conocer a esa persona detrás, y ese lado sensible, que es lo que tratamos casi siempre. Y de verdad me dices a mí una frase y que nunca y no olvidaré, es que Dios me dé vida, Henry, para cumplir
cumplirle a mi papá lo que yo le prometí. Y sé que lo voy a lograr y sé que lo voy a hacer. Es emotivo porque estuvo contigo en el proceso, en este proceso. Te dio fuerza, te dio ánimo, te dio tantas cosas, igual al lado de muchas amistades. Pero bueno, el no estar, que sabes, como bien lo dices, no me lo devolverá la vida. Pero tienes ese objetivo y lo obtienes muy claro. Y de verdad que hermano, como al inicio y como a muchos de protagonistas le digo, mucho gusto porque no nos conocemos y entablamos una conversación muy ameno que de verdad digo, y como te lo comenté, voy a tratar de hacerlo lo más agradable, lo mejor posible para que te sientas tranquilo y fluir, dijo el otro, vamos a fluir y demás. Y de verdad que eres una persona, y como bien lo dices, hoy en día te toman de ejemplo para dar esa terapia, ¿no? A esas demás personas que quizás no tienen una motivación para seguir adelante. Este es el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz, amigo de los amigos. Tienes muchas amistades, tienes muchos amigos que de verdad, ahí nos enviaste muchas imágenes y de verdad que es muy bonito compartir todo esto aquí en nuestro segmento de protagonistas de Mundo Rodeo y en una fecha tan especial, señores. El tiempo de Dios es perfecto, como bien lo dice. Cuéntenos un poco, mi hermano, su mecánica. ¿Cómo es la mecánica del amigo ya prácticamente en la recta final de protagonistas de Mundo Rodeo? Porque después de protagonistas venimos con una entrevista especial con los amigos de DV Animal Health Corporation. ¿Cómo es la mecánica del amigo Carlos? Bueno, yo creo que me concentré mucho en el lazo a la puerta. Tal vez era así, no era el vaquero que me bajaba tan rápido, pero sí me gustaba el lazo a la puerta. Recuerdo una vez en una final en la feria de David, a quien goza de mi cariño y mi respeto, don Andy Guevara, me dijo a mí, Carlito, usted está tirando unos lazos para ganar, porque yo hacía un solo mareo y echaba la soga, porque yo la practicaba. Tal vez al bajarme, la mecánica en el suelo me costaba un poco más, pero yo trataba hacía dos cosas diferentes. Cuando íbamos a la clasificación, usaba la soga normal, pero cuando ya íbamos a la final, yo recortaba la soga. Me quedaba con poca soga, porque recortar la soga me daba chance a hacer menos tiempo, solo que yo no lo decía. Entonces eran como cartas que uno usaba. Si era un callo que trabajaba, yo no usaba el yearling, pero si era un callo que yo necesitaba que me trabajara, que no trabajaba bien, entonces yo me ponía el yearling, es la soga que iba en la correa para que el caballo echara para atrás. Entonces había muchas mañas que se usan dentro de los reglamentos de la manera que te permiten en un momento u otro ganarte una manera, porque las maneras se ganan por milésimas. Sí. Qué bueno. Y pudimos compartir mediante usted iba diciendo, iba comentándonos ahí el proceso, ¿no? De cómo era su mecánica, cómo es su mecánica. Ahí iban los videos corriendo y todo, cuando usted se bajaba, como bien decía, el lazo era rápido, pero me dificultaba un poco al momento de bajarme y esto. Y es lo bonito y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aquí en protagonistas de Mundo Rodeo, con evidencias, ¿no? Que nos ha tratado, pues Dios nos ha dado la oportunidad de aprender en el sistema aquí y pues enseñarle a las personas también esa mecánica que usted desarrolla o desarrollaba y desarrolla pues hoy en día también. Cuéntenos un poco cómo es o cómo era ese grupo de maniadores. Nosotros cuando se consolidó tanto un grupo aquí en Sonami, Sonami es un distrito de la provincia de Veragua, donde nosotros cuando íbamos a participar, íbamos practicábamos bastante, y siempre estábamos en las peleas. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con buenos vaqueros, pero siempre había buena mecánica, porque nosotros practicábamos a caballo y practicábamos en el suelo, que
que es una parte fundamental, porque no es lo mismo a caballo que en el suelo. En el suelo tú practicas la mecánica y nos corregíamos tan sanamente que nadie se molestaba por decirle al otro, oye, esto no lo estás haciendo bien. Entonces, aquí ahorita mismo nosotros, actual de lo de la feria, tenemos un grupo casi de 10 maniadores. Pero sí, pues cuando íbamos a algún lugar, que era otra cosa. Si yo no clasificaba, yo le puyaba el ternero al que clasificaba para que hiciera un buen espectáculo. Entonces, eso es el néctar del lazo y la moneda. Yo no, ¿para qué le voy a apoyar al ternero? Que pierda, porque yo perdí, que pierda. Esa no era la mentalidad, ¿verdad? Entonces, era un grupo que tenemos y que vamos a seguir, porque sé que los muchachos están animados, tienen sus caballos, solo que por el tema de la pandemia ahorita no nos hemos podido encontrar otra vez, pero eso va a venir y yo sé que los eventos van a venir con todos sus cuidados que hay que tener, ¿verdad? Porque estamos en un momento difícil y bueno, saludo a esos muchachos de aquí, de Soná, que sé que en su momento empezaremos otra vez a practicar para ir a los eventos. Perfecto, perfecto. Señor Carlos, ¿algo más que quisiera agregar aquí en nuestro segmento de protagonista prácticamente ya en la recta final? Bueno, yo termino como empecé, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por esta linda oportunidad. El que me conoce a mí sabe que soy chiquito de tamaño, pero grande de corazón. Estamos a la orden, en lo que se pueda. Sé que vamos a seguir el rodeo adelante por el bien de una juventud que se encamine a lo correcto, porque eso es parte. Gracias a ti por esta linda oportunidad. Espero que a tus seguidores les haya encantado esta humilde entrevista, ¿verdad? Y créeme, Henry, que lo que hoy en día tú haces es de admirar, porque es levantarle el autoestima a muchas personas que tengan su caballo atrás del patio de su casa y no lo van ni a ver, porque se está viviendo un momento tan difícil en la vida que uno tiene que tomar esas inspiraciones como lo que tú estás haciendo para seguir adelante, ¿verdad? ¿Cuál es mi meta? Mi meta es llevar a un hijo mío a ser campeón. No sé cuál sea. Ahí los tengo, así que cuando esto se arregle y empezar a entrenar con ellos para ver a cuál les gusta y poder que me den esa satisfacción. Perfecto, perfecto. Ahí podemos ver también una imagen prácticamente donde está, a ver, ahí vimos una imagen también donde estaba la escuelita, y aquí tengo una imagen que usted nos compartió, que nos envió sobre sus hijos, que están por aquí, vamos a ver, para compartirla aquí con todos ustedes, pues los hijos del amigo Carlos, aquí en Protagonistas de Mundo Rodeo, como bien lo dice, como él lo anuncia. Ojalá Dios le dé la oportunidad en su momento de llevar a algunos de sus hijos a ser campeón. Bueno, se me escapa un poco la imagen, de verdad, hay bastantes imágenes que tenemos aquí. Aquí los tenemos. Son 4, ¿no? Correcto. Una niña que está también allá al fondo. Ahí están los hijos. Así que pues, de verdad que la familia ha sido un pilar muy, muy importante en este proceso que ha pasado. Señor Carlos, sé que quizás no fue de la mejor manera, pero bueno, lo importante es ver alrededor y ver quiénes están, cómo están. Hay muchas personas, cuando hablamos de ese momento, nos comentaban y decían que ahí están siempre, aquí estará siempre tu familia para apoyarte, para respaldarte. Y de verdad que eso es lo bonito, la familia es lo que comparte, es lo que esta pandemia también nos ha venido a enseñar, a valorar y apreciar un poco más a la familia y a los que tenemos a nuestros alrededores y a los que dependen
directa e indirectamente de nosotros. Señores, hemos llegado a la parte final de Protagonistas de Mundo Rodeo, hoy compartiendo en esta noche tan especial con el amigo Carlos Emilio Ábrego Díaz. Será hasta la próxima, primero Dios, que nos volveremos a sintonizar aquí en Protagonistas de Mundo Rodeo. Retorno en breve, en un momentito, con los amigos de DV Animal Health Corporation. Será hasta la próxima, señor Carlos, mucho gusto. Gracias, Estamos a Henry. disposición y de igual manera ahí a sus órdenes, y ya nos invitó incluso a su lugar, a su residencia de sonar por allá, y yo, bueno, cuando Dios nos dé la oportunidad, ahí estaremos pues compartiendo, igual en el momento que se reactive todo esto en pista, también una vez más, ahí aunque sea conociéndonos de vista y todo esto. Así que será hasta la próxima, que tenga una excelente noche, Dios me lo bendiga, Dios me le dé mucha salud, aunque quizás es doloroso, es triste, porque a veces queda uno como encamado, pero como bien dice usted, hay que luchar fuertemente contra la mente, y vamos contra eso y seguir hacia adelante. Y siga con esa mente positiva, porque de verdad es lo que hace grande a la persona. Y yo lo he convivido, o sea, a veces uno se lo propone, y eso muchas personas lo han hecho. Se proponen algo y lo logran. O sea, todo está en uno mismo, hacerlo. Tengan una excelente noche, y todos ustedes tengan una excelente noche. Ya regreso en breve con los amigos de DV Animal Health Corporation, y vamos a tener muchos premios para todos ustedes. Será hasta la próxima. Chao, chao. Buenas noches. Ron Cartavieja, D&G Boutique, Ganadera 3E Esquivel, Repuestos y Herramientas a la Solución, Gamrow, Agroganadera Manchuila, Doctora Jessie Santamaría, DV Animal Health Corporation, Jujucales Farms, Seguros AIXA, Padrillo Skipper Suns, de Rolando Durango, Vida Verde Market, Inveragro Panamá, Farmacia Lanix y Mundo Rodeo presentó Protagonistas. Hasta nuestro próximo programa.